Bendiciones, hermanos y hermanas, que el Señor les colme de bendiciones en este día en que estén escuchando este audio. Donde quiera que estén, el Señor les guíe, les acompañe, les ilumine y que podamos juntos a través de este estudio que vamos a tener, crecer espiritualmente y conocer más la voluntad de Dios. Pues bien, el tema que vamos a estudiar es sobre el diezmo, basado en el Antiguo Testamento. Normalmente cuando se inicia este estudio, muchas personas comienzan en Génesis 14, cuando se menciona por primera vez el diezmo. Pues esta vez no va a ser así, hermanos. Vamos a centrarnos en la orden levítica. ¿Y a qué me refiero cuando digo orden levítica? En el Antiguo Testamento habían dos órdenes sacerdotales en cuanto al diezmo. Esto es la orden según Melquisedec y la orden levita. Ambas órdenes son parecidas porque en ambas se diezma, pero tienen sus diferencias y eso lo vamos también a estudiar. Por ahora vamos a empezar describiendo la orden sacerdotal levítica en cuanto al diezmo. Recordemos que Israel en la antigüedad tenía un santuario. Cuando Dios saca a Israel de Egipto, Dios manda construir un santuario. Cuando Israel llega a Canaán, Dios manda construir el santuario y este va a quedar en un solo lugar, ya no va a ser nómada. Cuando vemos que ese santuario es profanado, Dios pone en el corazón de Salomón para crear uno de los más grandes y bellos santuarios. Estos tres santuarios que se han hecho son figuras, son sombras de el santuario celestial. Todos los ritos, las normativas que tenían que ver con este santuario en la tierra han constituido una sombra, hermanos y hermanas, de lo que es el ministerio de Cristo, tanto en la tierra como en el cielo. Sin embargo, en la Biblia sí notamos que antes de que Dios ordenara construir este santuario, ya las personas en los tiempos, por ejemplo, de Noé, conocían qué animal era limpio o inmundo, por ejemplo, la ley de los animales limpios e inmundos. También se conocía la ley del diezmo en Génesis 14. Se conocía el sábado, que está en Génesis capítulo 2. En realidad los mandamientos de Dios, Abraham los observó, según nos dice Génesis capítulo 26 o 25, no recuerdo bien en estos momentos. Pero bueno, notamos que los mandamientos de Dios vienen descritos antes de que Dios pronunciara la ley en el Sinaí. De manera que notamos inmediatamente que las normativas de Dios en cuanto al diezmo, que es el tema que nos ocupa, iban dirigidas hacia el santuario, en este caso el santuario terrenal. De ahí que de las 12 tribus de Israel, todas recibieron heredad, excepto una, que fue la tribu de Leví. Y esa tribu, al no recibir heredad, Dios le encomendaría al pueblo que mantuviera el servicio de ellos a través de los diezmos. Y por eso lo podemos notar en el libro de Números, capítulo 18, verso 24. Vamos a leerlo. Nos dice: porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán al Señor en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Pues bien, aquí está bien claro que los diezmos son para los levitas. Ellos no iban a tener heredad, no iban a tener tierras, y entonces Dios determina darle los diezmos a ellos. Pero no solamente no iban a tener heredad, ellos iban a tener una función
específica dentro del pueblo de Israel, y es que iban a ministrar el santuario, y el santuario pues era el centro de adoración, el centro de culto, era el lugar especial, era el lugar donde en muchas oportunidades se manifestó la presencia de Dios. Esto era cuando el pueblo no estaba en apostasía o en rebelión, ¿verdad? Y así que no era un lugar cualquiera, era algo santísimo, era algo santo lo que administraban los levitas. De ahí que Dios también ordenara, por esa razón, dar el diezmo a los levitas. En en el libro de Números, el capítulo 18, versículo 21, ahí nomás, donde estábamos, nos dice lo siguiente. Dice, he aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad. Noten, en vez de tierra, diezmos. Por su ministerio, esta otra, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Esta es otra razón. Son dos razones. Una es que no tienen tierra, así que Dios le da el diezmo. La otra razón es que ellos ministran en el santuario, y esa es otra razón para traer el diezmo a ellos. Ahí está bien claro entonces que los diezmos en la orden levítica, el diezmo era centralizado. Y eso es una palabra un poco moderna para los tiempos bíblicos. Pero esa palabra significa que el diezmo iba a un solo lugar, en este caso a los hijos de Leví. Así que todos los descendientes de Leví que ministraban en el santuario eran acreedores del diezmo del pueblo. Ahora, cuando usted llegaba al santuario, recordemos que Israel no eran 100 personas, ¿verdad? Estamos hablando de miles de personas, así que los diezmos que podían percibir los levitas eran mucho. Y siendo muy honestos con ustedes, prácticamente no recibían dinero, aunque en algunos casos sí, ¿verdad? Pero no recibían dinero, al menos en casi todos los textos donde podemos investigar sobre el diezmo, no recibían dinero. Lo que recibían era como, es decir, especie, era lo que recibían. Qué sé yo, los frutos, el ganado, todas las cosas posibles que se sembraba o se tenía ahí, que como las vaquillas, los corderos, etcétera. Todo eso se podía diezmar. Es decir, se diezmaba de todo lo que uno tenga, ¿verdad? De eso se diezmaba. Así que el diezmo, solo imagínense, ¿verdad? 1000 personas, claro que eran mucho más de 1000 personas, pero diezmando y llevando su diezmo al santuario. De ahí que sobreabundaba el comestible, por decirlo así, y para la época de Nehemías vio que el asunto era grande, la cantidad de diezmo que entraba ahí, así que Nehemías mandó a hacer unos almacenes en el santuario, y lo podemos leer en el capítulo 13 de Nehemías, versículo 12. 13:12. Dice, y toda Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite. ¿A dónde? ¿A dónde nos dice la Biblia? Pues nos dice que a los almacenes. Obviamente estos diezmos eran para que los levitas se mantuvieran y vivieran de eso. Pero era tanta la cantidad, hermanos y hermanas, que Nehemías vio la necesidad de hacer esos almacenes. En el capítulo 10, verso 37 del libro de Nehemías, nos dice lo siguiente. Dice, que traeríamos también las primicias de nuestras masas.
nuestras ofrendas y del fruto de todo árbol y del vino y del aceite para los sacerdotes a las cámaras de la casa de nuestro Dios y el diezmo de nuestra tierra para los levitas, y que los levitas recibirían las décimas de nuestras labores en todas las ciudades. Así que no importa la ciudad donde usted estaba, esa ciudad, usted tenía que traer su diezmo. Note que era centralizado, a eso me refiero, era un diezmo centralizado. Usted en cualquier ciudad que usted estaba, usted llevaba su diezmo a los levitas. No estamos hablando aquí del diezmo que se daba cada 3 años, donde usted apartaba ese diezmo y lo podía comer con los levitas y con las viudas y con los huérfanos, etcétera. No estamos hablando aquí de el diezmo normal, el diezmo que manda el Señor, ¿verdad? No ese diezmo especial que se tenía cada 3 años. De manera que aquí notamos nuevamente que el diezmo es para los levitas. Se llevaba a uno de los almacenes que se hicieron en el santuario, y de ahí ellos tomaban para mantenerse. Si usted estaba en cualquier ciudad, pues usted tenía que llegar de todas maneras a los levitas, al templo, a entregar su diezmo. Un diezmo totalmente centralizado. También podemos notar algo parecido en el libro de Segunda de Crónicas. Segunda de Crónicas, capítulo 31, versículo 2 ya les digo, vamos a ver, capítulo 31, versículo 2 al 10. Bueno, al 12. Vamos a leer bastantito. Ok. Nos dice la palabra de Dios. Dice: y arregló Ezequías la distribución de los sacerdotes y de los levitas conforme a sus turnos, cada uno según su oficio. Los sacerdotes y los levitas para ofrecer el holocausto y las ofrendas de paz, para que ministrasen, para que diese gracias y alabanza dentro de las puertas de los atrios del Señor. El rey contribuyó de su propia hacienda para los holocaustos a mañana y tarde, y para los holocaustos de los días de reposo, nuevas lunas y fiestas, como está escrito en la ley del Señor. Mandó también al pueblo que habitaba en Jerusalén que diese la porción correspondiente a los sacerdotes y levitas para que ellos se dedicasen a la ley de Dios. Y cuando este edicto fue divulgado, los hijos de Israel, noten, dieron muchas primicias de grano, vino, aceite, miel y de todos los frutos de la tierra. Trajeron asimismo en abundancia, ¿qué cosa? Los diezmos de todas las cosas. Note. También los hijos de Israel y de Judá que habitaban en las ciudades de Judá dieron del mismo modo los diezmos de las vacas y de las ovejas, y trajeron los diezmos de lo santificado, de las cosas que habían prometido al Señor su Dios, y lo depositaron en montones. Note que diezmos era un montón, hermanos, era mucho diezmo. Y luego dice, verso 7, en el mes tercero comenzaron a formar aquellos montones y terminaron en el mes séptimo. Note el montón, ¿verdad? De diezmo. Claro, ahí había más cosas, más elementos de ofrendas y etcétera. Pero aquí vemos que también había diezmo. Luego dice, cuando Ezequías y los príncipes vinieron y vieron los montones, bendijeron al Señor y a su pueblo Israel. Y preguntó Ezequías a los sacerdotes y a los levitas acerca de estos montones. Y el sumo sacerdote Azarías, de la casa de Sadok, le contestó: desde que comenzaron a traer las ofrendas a la casa del Señor, hemos comido y nos hemos saciado y nos ha sobrado mucho, porque el Señor ha bendecido a su pueblo y ha quedado esta abundancia de provisiones. Versículo 11. Entonces mandó Ezequías que preparasen cámaras en la casa del Señor, y las prepararon. Y en ellas depositaron las primicias y los diezmos y las cosas sagradas fielmente, y dieron cargo de ello al levita Conanías, el principal, y Simei su hermano fue el segundo.
Hermanos, fue tanta la cantidad de diezmo que se vieron obligados a hacer un depósito, un lugar para traer el diezmo. Hasta aquí es muy sencillo notar que el lugar de reunión, la casa de Dios en el Antiguo Testamento, era el santuario. Los que ministraban en el santuario, ministraban las cosas sagradas, eran los levitas. Ellos no tomaron heredad terrena, entonces Dios le dio el diezmo para que se mantuvieran de eso. También lo vemos que otra de las razones fue que pues servían al pueblo en la parte espiritual, ministrando al pueblo, y esta fue otra razón por la cual Dios le dio el diezmo. El pueblo de donde estuvieran traían ese diezmo y lo entregaban en el santuario, obviamente para los levitas. Vemos que de donde estuvieran tenían que hacer ese proceso, porque el mandamiento iba exclusivo para los levitas. Ellos se vieron en la obligación de construir una cámara, y de hecho le llamaron la cámara del tesoro. En el libro de Nehemías usted puede encontrar eso. Ahí se guardaba todo lo que era el diezmo, ¿verdad? Y como habíamos dicho que el diezmo era en especie, bueno, se metía el diezmo ahí. Y por otro lado, esa cámara estaba situada en el santuario. Hasta aquí lo que vemos es que el diezmo está totalmente centralizado, está en un lugar específico, a unas personas específicas, es un mandamiento para esas personas específicas y está claro. Ahora, aquí no estamos cuestionando el diezmo. El diezmo hay que darlo. El diezmo es un mandamiento. Se dio a Melquisedec, se da en la orden levítica. El diezmo debe de apartarse, es la 10ª parte. De hecho, el diezmo no es, usted no puede decir, este es el diezmo y voy a dar la mitad del diezmo. Eso no es correcto, y entonces ya no es diezmo. O usted da el diezmo completo o no lo da. Pero usted no puede dar el diezmo y partirlo en partes o dar una cosa aquí, otra allá. Eso es blasfemo, eso es incorrecto, eso es pecado, de hecho. Eso ya deja de ser diezmo y se convierte en algo totalmente peligroso para la persona que está haciendo eso, porque Dios habla de la 10ª parte y punto, no es negociable. Eso es lo que Dios pide. Del 100 pide un 10%, más bien pide muy poco. Pero bueno, así es como funcionaba. Y funciona actualmente. Esa es una pregunta que nos hacemos. Vamos a ir viendo, pero por ahora tenemos que conformarnos, ir paso a paso. En el libro de Malaquías, vamos al libro de Malaquías, y estos estudios son cortos, hermanos, son cortos para que podamos ir entendiendo poco a poco el tema. Es un tema muy complejo, pero bueno, vamos a ir poco a poco. En el libro de Malaquías, el capítulo 3, Malaquías 3, que este es uno de los textos que la mayoría de pastores y instituciones religiosas les gusta repetirlo y es muy importante también repetirlo, pero lo hacen con un sentido equivocado. En Malaquías capítulo 3, verso 6 nos dice lo siguiente, vamos a leerlo. Dice, porque yo el Señor no cambio. Note, tenemos un Dios que si nos pide la 10ª parte, hasta el día de hoy nos pedirá la 10ª parte. Dios no cambió nunca. Les repito porque yo conozco casos así, donde de la 10ª parte es mentira, de ahí lo parten en partes, valga la redundancia, y eso no es correcto, eso es antibíblico. O se da el 10% o no se da. Bueno, porque yo el Señor no cambio, dice Malaquías 3:6. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. Bueno, porque si Dios hubiera cambiado de opinión, ellos hubieran sido consumidos. Ellos estaban pecando contra Dios. Versículo 7. Desde los días de vuestros padres,
Note, ¿quiénes eran los hijos de Jacob? ¿Quiénes eran los hijos de Jacob? Bueno, los descendientes de Jacob, de Isaac, de Abraham. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes. ¿Lo ven ustedes? Estas leyes siempre existieron. La ley del diezmo siempre existió. Los padres se apartaron de esas leyes. Se apartaron. Ahí lo dice. Porque hay gente que dice, la ley es desde el Sinaí. Esa gente está equivocada totalmente. Bueno, luego dice, y no las guardasteis. Ahora Dios da una oportunidad. Dice, volveos a mí y yo me volveré a vosotros. Ha dicho el Señor de los ejércitos. Mas dijisteis, este es el pensamiento de ellos, ¿en qué hemos de volvernos? Es decir, yo que tengo, ¿de qué yo me voy a volver a ti, Señor, si yo no me he apartado nunca de ti? Yo nunca me he apartado de usted. Eso es lo que estaban pensando los hijos de Israel. Pues bien, en esto el hombre se apartó, y en esto muchos se están apartando hoy, muchos. Ahora, ustedes saben una cosa, las personas se pueden apartar, ojo, del principio de dar el diezmo, claro, porque está bien, hay muchas cosas que están sucediendo, claro, hay robo de parte de pastores, hay malversaciones de fondos, hay grandes cosas en la parte administrativa que son horrendas y traen maldición. Aquí no estamos hablando de que de esas cosas en realidad. Yo tengo que diezmar y punto. Pero Dios me da, ojo, Dios me da la sabiduría, dónde y cómo. Así que yo tengo que diezmar. Porque alguien puede pensar, bueno, aquí yo no puedo diezmar porque todo esto está de cabeza, etcétera, etcétera. Siempre habrá donde diezmar, hermanos y hermanas. Siempre. El asunto es que no podemos dejarnos el diezmo porque eso implicaría robar a Dios. Eso implica robar a Dios. El diezmo tiene un uso bíblico. Tiene un uso bíblico. Y cuando yo no le doy ese uso bíblico, entonces eso es robar a Dios. Algo que Dios lo utiliza en su obra, robar a Dios significa retenerlo o no darlo. El versículo 8 dice, ¿robará el hombre a Dios? Es una pregunta que le hace Dios a sus hijos, a los hijos de Jacob. Bueno, en este caso, ¿robará el hombre a Dios? Obviamente, si somos muy objetivos, Dios es el rey de la tierra, es el dueño de la tierra, es el dueño del el oro, de la plata. A Dios no le hace falta el dinero que nosotros podamos darle a Él. En realidad Dios nunca se va a volver rico con lo que le da el hombre. Dios es inmensamente rico. El único favor de Dios al pedirnos que demos el diezmo es que nosotros cumplamos primeramente la orden de lealtad, número 1. Segundo, dejemos de ser egoístas, porque el hombre, normalmente todos los hombres somos egoístas. Hombres, mujeres, niños, somos egoístas, todos somos egoístas. Queremos tener nosotros, eh, ese es el famoso yo del ser humano. Primero yo, luego yo y tercero yo. Bueno, Dios pretende, hermano y hermana, cambiar la mente del hombre en ese sentido, quitarle ese egoísmo, y una de las formas en que Dios ha ideado no solamente quitarle el egoísmo al hombre, sino que su obra avance en la tierra, es a través del diezmo. Entonces él dice, ¿robará el hombre a Dios? Ahora él dice, pues vosotros, ustedes, sí, los hijos de Jacob, actualmente, la iglesia actualmente, pues vosotros me habéis robado. ¿Y qué es lo que dices? ¿Qué es lo que estás pensando ahora?
¿En qué te hemos robado? Si yo esto, yo lo otro. Bueno, inclusive yo doy mi diezmo. Hermanos, el diezmo usted lo puede dar completo. Y usted puede dar mucho más. Pero si su corazón sigue siendo egoísta, si su corazón lo da con dolor, no es un dador alegre, si su corazón está desviado en el propósito para el cual usted está haciendo eso, entonces usted sigue robándole a Dios. Es que el diezmo es el producto de algo interno. Y cuando nuestro corazón no anda bien con Dios, aunque demos el diezmo, no tiene ningún significado. Dice, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Personalmente yo creo o creí, dije creo porque al hacer esta clase de estudio, bueno, yo mismo soy beneficiado porque voy abriendo mi mente a lo que dice la Biblia y cambiando actitudes que he tenido como persona, como ser humano, como hijo de Dios. Dice, en vuestros diezmos y las ofrendas. Sí he notado que la palabra diezmo se ha intercalado con ofrendas, que prácticamente se fusionan en algunos pasajes de la Biblia. Creo que tienen el mismo valor delante de los ojos de Dios. El diezmo y la ofrenda tienen el mismo valor. Si no, no hubieran sido puestas ahí juntas. Si la ofrenda hubiera sido sin valor, como el diezmo, entonces Dios no lo hubiera puesto ahí, pero Dios lo puso ahí, hermanos, porque para Dios diezmar y ofrendar tiene delante de sus ojos el mismo valor. El mismo valor. Es un mandamiento de Dios. No cambia. Bueno, el diezmo tiene un propósito, las ofrendas tienen un propósito, así que eso también lo veremos mucho más adelante en otro estudio. Por ahora seguimos analizando Malaquías 3 y ahora vamos por el verso 9. Dice, maldito sois con maldición. Note que Dios le llama malditos a los que le roban el dinero de Él. Es lamentable esas expresiones, pero en realidad es lo que son. La palabra maldito es una palabra que significa que no es bendecido. La palabra, es decir, bendición y la palabra que es diferente a la bendición es la maldición. Entonces, la maldición es estar sin la bendición de Dios. Bueno, el que roba a Dios no va a tener la bendición de Dios. El que roba a Dios va a tener maldiciones. Entonces, la persona que está bajo la maldición de Dios, ¿cómo va a pedir bendición? Es decir, ¿cómo le va a decir, Señor, sáname, Señor, ayúdame? Señor, si está siendo infiel con el diezmo, se lo está dejando, está utilizando para algo individuo, o está dando una porción nada más. En realidad, ese tipo de actitudes, hermanos y hermanas, es maldición. Maldición para él, maldición. Dios tiene misericordia. Dios quiere que cambie la persona esas actitudes. Pero de no cambiar, va a seguir esa maldición alcanzándolo. No solamente a él, a sus familias también. Dice, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Note que la nación había pues, es decir, estaba robando a Dios. Era general, era algo que había alcanzado ya el pueblo. Y aquí lo vemos claramente. En el versículo 10, 3:10, Dios da la solución. Nos dice, vamos a ver, nos dice, traed todos, a ver, traed todos los diezmos al alfolí
y haya alimento en mi casa. Vamos a ver. Y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Ahí vemos claramente que Dios está diciendo, trae el diezmo. Debes de traer el diezmo. ¿A dónde se lleva el diezmo? Dice, haya alimento en mi casa. Es decir, el alfolí era la casa, era el templo, hermanos. Era el templo. Usted se sitúa en el tiempo de Malaquías y el lugar es el templo. El alfolí es el templo. De hecho, la palabra alfolí es oxar. Oxar significa tesorería, tesoro o tesorero significa inclusive. Es decir, esto se traía al tesoro. ¿Se acuerdan la cámara del tesoro? Esa era la casa de Dios en el templo. Ahora iba a haber alimento, porque el diezmo era en especie, ¿se acuerdan? Era dando el diezmo en especie. Por supuesto que ahora no, las personas trabajan y adquieren su dinero, pues ya no sería especie, sería dinero. En este caso, traer el diezmo al alfolí, traerlo al templo, a la casa de Dios. Y dice, probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos. Es como diciendo, bueno, ustedes dudaron de mí, ustedes piensan que yo no. Ok, pruébeme. Ahora, dar el diezmo para probar a Dios, bueno, ahí lo dice en la Biblia, pero yo debo dar el diezmo porque amo a Dios. Yo debo dar el diezmo para que la obra de Dios avance rápido. Yo debo dar el diezmo porque estoy feliz de darlo. Pero con todo esto, si yo no lo he estado dando, el Señor le dice a las personas que no lo han estado dando, probadme, probadme. Debemos de entender esta palabra de Dios. Probadme. Ok, Dios nos va a dar. Escuchen bien esto. Si somos fieles, si hemos venido siendo infieles y ahora queremos ser fieles, el Señor dice que lo probemos. Probemos a ver. Si mi corazón realmente quiere hacerlo, porque ahora quiero cambiar mis actitudes para con Él, ahora el Señor está dispuesto a derramar, dice aquí, las bendiciones. Abrir las ventanas de los cielos. Parece ser que las ventanas de los cielos están cerradas para los que no diezman. Si las ventanas de los cielos están cerradas, seguramente las puertas están cerradas. Y no quiero decir que te vas a perder por eso, pero eso es lo que la Biblia dice. Entonces, es mejor comenzar a dar el diezmo como se debe y darlo bien. Aquí nos dice que hay que darlo. Pero bueno, también eso luego lo vamos a ver bien más claro. Y luego dice, derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Hay un asunto interesante. La Biblia habla de abrir las ventanas de los cielos. No dice el cielo, dice los cielos. Sí, porque en la Biblia vemos que hay 3 cielos. El cielo de la tierra, el cielo del universo y el cielo donde Dios habita. Cuando la persona da el diezmo, como lo pide Dios, como lo estableció Dios, como está en la Biblia, entonces dice la Escritura que Él abre la ventana de los cielos, es decir, se abre la ventana del cielo en la tierra, se abre la ventana del cielo en el universo, se abre la ventana del cielo donde Dios habita, hermanos, y desde ahí nos va a caer bendiciones hasta que sobreabunden. Y cuando ustedes ven esa palabra, no piensen que solamente son cosas espirituales, es también la salud, es también
Los hijos es también la estabilidad en el hogar. Son tantas cosas que podemos sentirlas, que podemos verlas, y son bendiciones del cielo. Son bendiciones del cielo. Así que Dios está dispuesto, hermanos y hermanas, a derramar esas bendiciones si somos leales a Él en cuanto al diezmo y las ofrendas. Hemos sido personas quizás que hemos ignorado estas cosas voluntariamente, pero ahora el Señor nos demanda que seamos fieles en este asunto y que demos el diezmo. Pero bueno, yo estoy explicando aquí, y de acuerdo al contexto, que el diezmo se trae al templo. Eso es lo que aquí dice, hermanos y hermanas. Pero hay que recordar que estamos hablando de la ley del sacerdocio levítico. Los levitas estaban en el templo. El diezmo se llevaba al templo porque ellos ministraban al pueblo en el templo. Ellos no tenían heredad terrena, sino que ellos tenían el diezmo que era lo que Dios le había dado en vez de tierras. Así que estamos hablando de la ley del sacerdocio levítico. El diezmo hay que darlo siempre. Y eso es lo que estamos viendo. Y aquí nos está diciendo dónde hay que llevarlo. Pues bien, seguimos. Verso 11 dice: reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra. No te lo que ahí dice, ¿verdad? Para los que dicen que solo bendiciones espirituales es dar el diezmo, ¿no? Aquí lo dice claramente. Va a destruir el devorador, las plagas que destruyen tus campos, tus cultivos. Bueno, yo lo voy a destruir. Voy a destruir ese devorador. ¿Qué dice? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril. Ya no más, dice el Señor de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán: bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice el Señor de los ejércitos. Vean qué maravilloso, hermanos. Definitivamente dar el diezmo es una gran bendición. Y hasta aquí podemos notar, y lo vuelvo a recapitular porque es importante que quede bien claro. Hasta aquí hemos estado estudiando la ley del sacerdocio levítico en cuanto al diezmo. Hemos visto que los levitas es una tribu que no recibió tierra, por tanto Dios le dio el diezmo. Es una tribu que iba a ministrar en el santuario terreno. Esa tribu iba a hacerlo y iba a recibir también, por esta razón, el diezmo. También notamos que el diezmo se llevaba, bueno, era para los levitas, pero se llevaba al templo. Desde cualquier lugar que usted estuviera, usted tenía que llevar el diezmo al templo. Específicamente se entregaba en las cámaras del tesoro donde se guardaba el diezmo, que era en especie. Retener el diezmo implicaría una maldición, implicaría una tierra árida, un campo estéril. Bueno, si lo traemos en sentido ya para los que no siembran, bueno, implicaría resultados fatales en nuestra vida espiritual y en la física. De manera que hasta aquí podemos notar la ley del sacerdocio levítico. Es una ley en cuanto al diezmo centralizado totalmente, debido a que usted tenía que ir a un lugar específico, a unas personas específicas que fueron nombradas por Dios, y entregar ese diezmo en ese lugar y a esas personas. De manera que este diezmo tenía esas características, y usted puede buscar en toda la Biblia y va a encontrar las mismas que hemos estudiado actualmente. Ahora, ¿por qué hago hincapié en esto? Porque la otra semana, si Dios lo permite, vamos a estudiar el sacerdocio de Melquisedec. Vamos a ver algunas cosas muy importantes y algunas diferencias entre
esta ley del sacerdocio en cuanto al diezmo y la ley del sacerdocio levítica. Vamos a establecer algunas diferencias y va a quedar muy claro, creo yo, para ir marcando la diferencia entre ambos sacerdocios. Quiero adelantarme diciendo que Cristo no vino bajo el sacerdocio de los levitas, sino bajo el sacerdocio de Melquisedec. Así que guarden esa idea para el próximo estudio. Aquí estamos aprobando bíblicamente que el diezmo hay que darlo, pero el sistema del sacerdocio lo que cambia. Y ahí vamos a ir para poder comprender en qué sentido cambia el entregar el diezmo. Cómo se entrega, a quién se entrega, dónde se entrega. Tiene las mismas características como la tuvo la ley del sacerdocio levita o cambió. Eso lo vamos a ver la próxima semana. Así que queda claro, si usted se quiere quedar con este estudio y no escuchar el próximo, pues usted va a tener problemas en cuanto a eso. Ahora usted debería escuchar el próximo para que le quede bien claro lo que vamos a ir viendo tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y esto nos va a servir de base para luego estudiar los escritos de la hermana White y poder entender cuál es el plan de Dios tanto en el pasado como en el presente y el futuro de su pueblo, de su iglesia. Y referido obviamente a este tema, el tema del diezmo. Así que el Señor me les bendiga grandemente, hermanos y hermanas, y de aquí en adelante, pues sus hojitas de apuntes, su Biblia, marque ahí los textos. Sería muy importante que vaya guardando sus pasajes y ponga ahí, de recomendación le comento, ponga ahí ley del diezmo según la orden levítica, póngalo ahí, y la próxima semana ley del diezmo según la orden de Melquisedec. Eso es lo que usted puede ir adelantando ya. Así que el Señor me les bendiga, nos vemos, si Dios lo permite. Este audio va a ser publicado por WhatsApp y esperamos que puedan escucharlo completo, la serie completa. Son 4 partes, me parece, o 5 por ahí, y puedan compartirlo también con otras personas. Que el Señor les bendiga grandemente, hermanos y hermanas.